14 de febrero de 1944. 3:17 horas. Anzio, Italia. La enfermera teniente Consuelo Hernández, 26 años, cuerpo de enfermeras del Ejército de los Estados Unidos, escuchó el silbido característico de artillería entrante. 3 segundos de advertencia. 3 segundos para decidir. Tirarse al suelo y sobrevivir. O proteger al paciente y posiblemente morir. Consuelo se lanzó sobre el soldado en la camilla. Cubrió su cuerpo con el suyo. El proyectil alemán de 88 milímetros impactó 15 metros fuera del hospital de campaña. La explosión sacudió la estructura completa. Lona desgarrada. Postes de soporte agrietados. Equipo médico arrojado al suelo. Polvo y escombros llenaron el aire. Cuando el ruido se desvaneció, Consuelo se levantó. Verificó al soldado. Estaba vivo. Aterrorizado pero vivo. Ella tenía fragmentos de metralla en la espalda. Pequeños, superficiales. Los ignoró. Había otros 22 pacientes en el hospital de campaña. 22 hombres que no podían moverse por sí mismos, que dependían de que ella los mantuviera vivos, mientras la artillería alemana bombardeaba su posición cada 20 minutos. Consuelo agarró su maletín médico. Cuero marrón gastado, lleno de vendajes, morfina, sulfanilamida, instrumentos quirúrgicos básicos. Pesaba 8 kilos. Ella lo llevaba a todas partes. Era su herramienta, su arma, su forma de luchar en una guerra donde las armas eran bisturíes y agujas hipodérmicas en lugar de rifles y granadas. Comenzó el triaje. Verificó cada paciente. Pulso. Respiración, sangrado, nivel de conciencia. Los más críticos primero, los que podían esperar después, los que morirían de todos modos, nunca. Ese era el cálculo brutal de la medicina de combate. Recursos limitados, tiempo limitado, elecciones imposibles sobre quién vivía y quién moría. Consuelo había nacido en El Paso, Texas, en 1917. Hija de inmigrantes mexicanos. Su padre trabajaba en los ferrocarriles. Su madre cosía ropa para familias locales. 5 hijos. Pobreza constante. Pero educación valorada. Sus padres insistieron en que todos los niños asistieran a la escuela. Consuelo se graduó de la escuela secundaria en 1935. Durante la Gran Depresión, cuando empleos eran escasos especialmente para mexicano-americanos. Especialmente para mujeres mexicano-americanas. Pero ella encontró trabajo en un hospital local como asistente de enfermería. Limpiaba pisos, cambiaba sábanas, observaba a las enfermeras trabajar. Aprendía procedimientos al mirarlos. Después de 2 años, aplicó a la escuela de enfermería. Fue rechazada. No por calificaciones, por apellido, por color de piel. Por acento que aparecía cuando estaba nerviosa. En 1937, Texas todavía operaba bajo segregación no oficial. Hospitales blancos contrataban enfermeras blancas. Hospitales para minorías eran escasos y subfinanciados. Consuelo aplicó a escuelas de enfermería en California. Fue aceptada en Los Ángeles County Hospital School of Nursing. Se mudó sola. 200 millas de su familia. Trabajó tiempo parcial mientras estudiaba, lavando platos, limpiando habitaciones, cualquier trabajo que pagara matrícula. Se graduó en 1941, justo cuando Estados Unidos entró en la guerra. El cuerpo de enfermeras del ejército necesitaba desesperadamente personal. Miles de enfermeras para hospitales militares en Estados Unidos y en el extranjero. Consuelo se alistó inmediatamente. Pasó exámenes médicos, verificaciones de antecedentes, entrenamiento básico. Fue comisionada como segunda teniente en marzo de 1942. Destinada al 95º Hospital de Evacuación. Unidad móvil diseñada para operar cerca de líneas del frente. Estabilizar heridos antes de evacuación a hospitales de retaguardia. Era trabajo peligroso. Los hospitales de evacuación operaban dentro del alcance de artillería enemiga, dentro del alcance de bombardeos aéreos.
Consuelo no se quejó. No pidió reasignación. Solo hizo su trabajo. El 905 Hospital de Evacuación llegó a Anzio el 28 de enero de 1944. 4 días después del desembarco inicial. Las fuerzas aliadas habían establecido una cabeza de playa, 36.000 tropas, 3.000 vehículos. Pero los alemanes reaccionaron rápidamente. Enviaron refuerzos, rodearon la cabeza de playa, comenzaron bombardeos sistemáticos, artillería, bombarderos, aviones de ataque. La cabeza de playa se convirtió en una zona de muerte. Los hospitales de campaña fueron bombardeados regularmente. Los alemanes conocían su ubicación. Sabían que estaban marcados con cruces rojas. Bombardearon de todos modos. Algunos decían que era intencional. Terrorismo dirigido a personal médico. Otros decían que era colateral, que la artillería era imprecisa, que los proyectiles destinados a posiciones militares erraban y golpeaban hospitales. No importaba la intención. El resultado era el mismo. Enfermeras y médicos muriendo mientras trataban de salvar vidas. En las 2 primeras semanas en Anzio, el 95º Hospital de Evacuación trató 1.200 heridos. Heridas de metralla, traumatismos por explosión, fracturas por impactos de artillería, quemaduras por fuego de lanzallamas. Cada categoría de herida de combate conocida por la medicina militar. Los cirujanos operaban 18 horas por día. Las enfermeras trabajaban turnos de 20 horas. Dormían cuando podían. Comían cuando recordaban. El agotamiento era constante, universal. Ignorado porque no había alternativa. Los heridos seguían llegando. Cada hora. Cada día. El personal médico seguía trabajando porque detenerse significaba que los hombres morirían. 14 de febrero de 1944 fue el peor día. Los alemanes lanzaron una contraofensiva mayor, intentando destruir la cabeza de playa, empujar a los aliados de vuelta al mar. La artillería comenzó a las 3 horas. Proyectiles de 88 milímetros, proyectiles de 105 milímetros, proyectiles de 150 milímetros, cayendo en patrones calculados diseñados para saturar áreas específicas. El hospital de campaña estaba en una de esas áreas. No por accidente. Los alemanes sabían que golpear hospitales causaría pánico. Desmoralizaría a las tropas. Las tropas que sabían que si eran heridas, no habría lugar seguro para tratamiento. El primer proyectil cayó a las 3:17, 15 metros del hospital. Demasiado cerca para ser error. Demasiado preciso para ser coincidencia. Consuelo estaba atendiendo a un soldado con ambas piernas amputadas por una mina. Cambiando vendajes. Verificando por infección. El proyectil impactó. Ella se lanzó sobre él. Protección instintiva. No pensó en sus propias heridas, solo en mantener al paciente vivo. Cuando se levantó, vio el daño. La lona del techo tenía un agujero de 2 metros. Uno de los postes de soporte central estaba agrietado. El sistema de iluminación eléctrica estaba destruido. Operaban ahora con linternas de mano y lámparas de queroseno. Equipo médico estaba esparcido. Jeringas rotas. Vendajes contaminados con tierra. Botellas de solución salina destrozadas. Pero los pacientes estaban vivos. 23 hombres en camillas. Incapaces de moverse. Dependiendo completamente del personal médico. Consuelo contó rápidamente. 3 enfermeras incluyéndola. 2 médicos. 5 camilleros. 10 personal médico total para 23 pacientes durante un bombardeo activo. Las probabilidades eran malas. Pero eran las probabilidades que tenían. El segundo proyectil cayó a las 3:36. 19 minutos después del primero. 25 metros al norte del hospital. Más lejos, pero todavía dentro del radio de fragmentación. Metralla perforó la lona. Pequeños agujeros. Luz de las explosiones externas visible a través de ellos. El tercer proyectil a las 3:54. 18 minutos después. 30 metros al este.
Patrón que se estrechaba. Los alemanes estaban ajustando el alcance, caminando los proyectiles más cerca del objetivo. Práctica de artillería estándar. Disparo de prueba. Observar impacto. Ajustar ángulo y carga. Disparar nuevamente. Repetir hasta impacto directo. El cuarto proyectil llegaría aproximadamente a las 4:12. Probablemente dentro de 10 metros. El quinto proyectil golpearía el hospital directamente. Consuelo calculó el tiempo. 18 minutos entre proyectiles. 5 proyectiles para impacto directo. 90 minutos totales. Tenían 90 minutos para evacuar 23 pacientes o todos morirían. Pero evacuar requería ambulancias. Ambulancias estaban siendo usadas para evacuar otras posiciones que también estaban bajo fuego. No había transporte disponible. El oficial médico principal, Mayor Robert Chen, evaluó la situación. Tenían dos opciones: quedarse y esperar que los proyectiles cerraran, o mover a los pacientes manualmente a una posición más segura. No había posición completamente segura. Toda la cabeza de playa estaba siendo bombardeada. Pero había un búnker de suministros 100 metros al sur. Concreto reforzado. Parcialmente enterrado. Diseñado para almacenar municiones. Vacío ahora. Podía albergar pacientes. No cómodamente, pero con seguridad. Chen tomó la decisión. Evacuación manual. Todos los pacientes al búnker. Enfermera Hernández, usted es responsable del triaje durante el movimiento. Consuelo organizó la evacuación. Los más críticos primero. Soldados que morirían sin monitoreo constante. Soldados con heridas en el pecho que necesitaban drenaje continuo. Soldados con traumatismos craneales que podían deteriorarse en minutos. Cada paciente requería 2 camilleros. 100 metros cargando 50 a 70 kilos. A través de terreno irregular. Bajo bombardeo activo. Cada viaje tomaba 10 minutos. Viaje de ida. Viaje de vuelta. 10 minutos por paciente. 23 pacientes. 230 minutos. 3 horas 50 minutos. Tenían 90 minutos antes del impacto directo estimado. Las matemáticas no funcionaban. No podían evacuar a todos antes del impacto. Tendrían que priorizar. Decidir quién se movía primero. Quién esperaba. Quién posiblemente moriría. Consuelo hizo la elección que los médicos de combate odian hacer. Triaje inverso. Los más estables primero. Los que tenían mejor probabilidad de sobrevivir el traslado. Los críticos esperarían porque moverlos podría matarlos de todos modos. Mejor morir en el hospital que morir a mitad de camino al búnker. Era lógica brutal. Matemática fría. Pero era la única forma de salvar al máximo número. El primer grupo de 4 pacientes salió a las 4:02, 10 minutos antes del cuarto proyectil estimado. Consuelo se quedó con los pacientes restantes. Monitoreó signos vitales. Cambió vendajes. Administró morfina a los que tenían dolor. Habló calmadamente con los que estaban conscientes. Les dijo que iban a estar bien. Que la evacuación era precaución. Que estarían en el búnker pronto. Mintió con convicción. Porque la verdad, que algunos podrían morir esperando, no ayudaba a nadie. El cuarto proyectil cayó a las 4:15. 3 minutos tarde del estimado. 12 metros al oeste del hospital. Consuelo sintió la explosión a través del suelo. Sintió la estructura del hospital sacudirse. Vio polvo caer del techo de lona. Verificó a los pacientes. Todos todavía vivos. Todos todavía estables dentro de sus condiciones críticas. Los camilleros regresaron. Segundo grupo de 4 pacientes. Salieron a las 4:20. Consuelo permaneció con los 15 restantes. El quinto proyectil llegaría a las 4:33. Si el patrón continuaba. Si los cálculos alemanes eran precisos. Si la suerte no cambiaba. Consuelo usó el tiempo. Reorganizó el equipo médico restante. Empacó suministros esenciales en su maletín. Vendajes. Morfina. Sulfanilamida. Instrumentos de sutura.
Si el hospital era destruido, necesitaría tratar heridos en el búnker. Sin electricidad, sin mesa de operaciones, sin nada excepto lo que pudiera llevar. El maletín médico se convirtió en hospital móvil. 8 kilos de equipo, que podría significar la diferencia entre vida y muerte. A las 4:28, 5 minutos antes del impacto estimado, el tercer grupo salió. 4 pacientes más. 11 restantes en el hospital. Consuelo, una enfermera asistente, segunda teniente María Torres, un médico, capitán James Sullivan, 3 personal médico, 11 pacientes. 5 minutos hasta el impacto directo estimado. Sullivan evaluó las probabilidades. No podemos sacar a todos antes del próximo proyectil. Necesitamos evacuar al personal. Consuelo negó con la cabeza. No sin los pacientes. Si el hospital es golpeado, todos moriremos. Entonces, moriremos haciendo nuestro trabajo. El quinto proyectil cayó a las 4:34. 1 minuto tarde. 8 metros al sur del hospital. Tan cerca que la onda expansiva colapsó 2 de las paredes de lona. La estructura completa se inclinó. Postes crujieron. El techo se hundió parcialmente. Pero no colapsó completamente. Los pacientes gritaron. Algunos en pánico. Algunos en dolor por heridas reagravadas por la sacudida. Consuelo se movió entre ellos. Verificó cada uno. Calmó a los conscientes. Verificó pulsos de los inconscientes. Todos todavía vivos. Todos todavía tratables. Sullivan miró el daño estructural. El próximo impacto colapsará el hospital. Tenemos que irnos. Ahora. Los camilleros entraron. Cuarto grupo. 3 pacientes esta vez. Solo tenían 2 camillas disponibles. La tercera se había roto durante la última explosión. Salieron a las 4:38. 8 pacientes restantes. Consuelo, Torres, Sullivan. El sexto proyectil llegaría aproximadamente a las 4:52. 14 minutos. Un viaje más de camilleros. Podrían sacar 3 pacientes más. Quedarían 5. 5 hombres en un hospital que sería destruido en el próximo impacto. Sullivan tomó una decisión. Hernández, Torres, salgan con el próximo grupo. Yo me quedo con los pacientes finales. Consuelo no se movió. Con respeto, señor, no. Esa es una orden, teniente. Entendido, señor. Y respetuosamente desobedecida. Sullivan la miró. Vio determinación que no se movería. No tenía tiempo para argumentar. No tenía autoridad para forzarla físicamente. Solo asintió. Entonces nos quedamos todos. Los camilleros regresaron a las 4:46. 6 minutos antes del sexto proyectil estimado. Tomaron 3 pacientes. 5 restantes. Consuelo, Torres, Sullivan. 3 personal médico. 5 pacientes críticos. 6 minutos hasta impacto directo probable. Sullivan hizo cálculos. No hay tiempo para otro viaje de camilleros. Tenemos que cargar a los pacientes nosotros mismos. Consuelo evaluó a los 5. 2 tenían heridas en las piernas pero brazos funcionales. Podrían caminar con soporte. 1 tenía herida en el pecho pero era consciente. Podría caminar lentamente con asistencia. 2 eran críticos. Inconscientes. No podían moverse sin camilla. Llevamos a los 3 ambulatorios primero. Regresamos por los 2 críticos. No habrá tiempo para regresar. Entonces encontraremos tiempo. Consuelo y Torres soportaron al primer paciente. 1 a cada lado. Sus brazos sobre sus hombros. Lo arrastraron hacia la salida. Sullivan soportó al segundo. El tercer paciente, el más fuerte de los ambulatorios, caminó solo, cojeando severamente, usando un poste roto como bastón improvisado. Salieron del hospital a las 4:49, 3 minutos antes del impacto estimado. 100 metros hasta el búnker, cargando pacientes, a través de cráteres de proyectiles anteriores, a través de escombros, a través de oscuridad rota solo por destellos de explosiones distantes. Llegaron al búnker a las 4:53.
Un minuto después del impacto estimado. El sexto proyectil no había caído. Consuelo no esperó. Se dio vuelta. Corrió de regreso al hospital. Torres la siguió. Sullivan gritó: «Hernández, el proyectil puede caer en cualquier momento». Consuelo no respondió. Solo corrió. Llegaron al hospital a las 4:56. Los dos pacientes críticos todavía estaban allí, inconscientes, respirando superficialmente. Consuelo agarró una camilla rota. Torres agarró la otra. Levantaron al primer paciente. Comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. El peso era brutal. 50 kilos de paciente, 20 kilos de camilla rota, 70 kilos total. Para dos mujeres cada una pesando 55 kilos. Arrastraron más que cargaron. 10 metros. 20. 30. Consuelo escuchó el silbido. Proyectil entrante. Calculó. 3 segundos. Demasiado tarde para llegar al búnker. Demasiado tarde para buscar refugio. Solo tiempo para una acción. Se lanzó sobre el paciente. Torres hizo lo mismo. El sexto proyectil impactó el hospital de campaña directamente. Destrucción completa. Estructura colapsada. Equipo destruido. Fuego comenzando desde lámparas de queroseno volcadas. El hospital donde habían trabajado durante 16 días desapareció en un segundo. Consuelo sintió la onda expansiva. Sintió metralla pasar sobre ella. Sintió calor de la explosión. Pero el paciente debajo de ella estaba protegido. Su cuerpo había bloqueado la metralla. Había absorbido el impacto. Cuando el ruido se detuvo, se levantó. Verificó al paciente. Todavía vivo. Todavía inconsciente. Todavía respirando. Verificó a Torres. Torres estaba herida. Metralla en la pierna derecha. Sangrado moderado. Pero funcional. ¿Puedes caminar? Sí. Entonces terminemos esto. Arrastraron la camilla los últimos 60 metros. Llegaron al búnker a las 5:02. Dejaron al paciente. Regresaron por el último. El hospital ardía ahora. Llamas consumiendo lo que quedaba de la lona. Humo negro subiendo. El último paciente estaba donde lo habían dejado. 50 metros del hospital en llamas. En una camilla rota. Todavía vivo por algún milagro. Lo arrastraron al búnker. Llegaron a las 5:09. 23 pacientes. Todos vivos. Todos evacuados. 0 muertes durante la evacuación. Consuelo colapsó contra la pared del búnker. Agotamiento completo. Torres se sentó junto a ella. Aplicó vendaje a su propia herida de pierna. Ninguna habló durante varios minutos. Solo respiraron. Solo existieron. Solo procesaron que habían sobrevivido. El mayor Chen llegó al búnker a las 5:30. Verificó a cada paciente. Verificó al personal médico. Vio las heridas de Consuelo. Metralla en la espalda. Superficial, pero debía ser tratada. Vio la herida de Torres. Más seria. Requería sutura. Vio que ninguna había buscado tratamiento para sí misma. Estaban monitoreando pacientes, cambiando vendajes, administrando morfina, haciendo su trabajo a pesar de sus propias heridas. Chen no dijo nada por un momento. Solo observó. Luego habló. Enfermera Hernández, ¿por qué no evacuó cuando lo ordené? Porque los pacientes me necesitaban, señor. Usted casi muere. Pero no morí. Y ellos tampoco. Chen asintió. Entendió. No podía aprobar oficialmente la desobediencia, pero entendía que algunas órdenes estaban destinadas a ser desobedecidas, que algunos actos de valor requerían ignorar la cadena de mando, que Consuelo había hecho exactamente lo que una enfermera debería hacer: priorizar pacientes sobre seguridad personal, permanecer hasta que el último hombre estuviera a salvo, hacer su trabajo sin importar el costo. Escribiré un informe sobre esta noche. Recomendaré reconocimiento. No necesito reconocimiento, señor. Solo necesito equipo médico. Perdimos todo en el hospital. Chen sonrió levemente. Organizaré el reabastecimiento. Mientras tanto,
Busque tratamiento para sus propias heridas. Después de terminar con los pacientes, señor. Chen no argumentó. Sabía que era inútil. Consuelo Hernández fue galardonada con la Estrella de Plata. La citación mencionaba heroísmo excepcional en conexión con operaciones militares contra el enemigo y valentía conspicua bajo fuego mientras evacuaba pacientes heridos. No mencionaba que había desobedecido órdenes directas. No mencionaba que había cubierto con su cuerpo a 3 pacientes diferentes durante explosiones. No mencionaba que había hecho 3 viajes al hospital en llamas, cuando uno habría sido suicida. Las citaciones militares nunca capturan la realidad completa. Nunca describen el miedo que debe ser ignorado, el agotamiento que debe ser superado, las elecciones imposibles que deben ser hechas. Consuelo continuó sirviendo en el 95º Hospital de Evacuación hasta mayo de 1945. 14 meses adicionales. Tratando heridos en Italia, Francia, Alemania. Nunca fue herida seriamente nuevamente. Nunca solicitó reasignación. Nunca se quejó sobre condiciones o peligro. Solo hizo su trabajo. Después de la guerra, regresó a Los Ángeles. Trabajó como enfermera en el Hospital del Condado de Los Ángeles durante 32 años. Se especializó en trauma, sala de emergencias, donde las habilidades aprendidas en hospitales de combate salvaban vidas civiles. Se retiró en 1977, 60 años. Murió en 1998, 81 años. Causas naturales. Funeral tranquilo. Familia y algunos veteranos. No hubo cobertura mediática nacional. No hubo documentales. Solo una enfermera que había hecho su trabajo excepcionalmente bien y luego vivió el resto de su vida tranquilamente. Las enfermeras del Cuerpo de Enfermeras del Ejército sirvieron en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Europa, Pacífico, Norte de África, China, Birmania, India. 59.000 enfermeras enlistadas. 16 murieron por acción enemiga directa. 83 murieron en accidentes de aviación mientras evacuaban pacientes. 200 fueron capturadas y hechas prisioneras de guerra. Trataron más de 15 millones de pacientes heridos durante la guerra. La tasa de supervivencia para heridos que llegaban vivos a hospitales de campo era 97%. Históricamente sin precedentes. En la Primera Guerra Mundial, la tasa había sido 85%. En la Guerra Civil, 60%. Las enfermeras de la Segunda Guerra Mundial lograron tasas de supervivencia que parecían imposibles. No a través de tecnología milagrosa, a través de habilidad, dedicación, voluntad de trabajar bajo condiciones imposibles, voluntad de arriesgar sus propias vidas para salvar otras. Consuelo Hernández fue una de 59.000. Su historia fue excepcional solo porque fue documentada. Miles de otras enfermeras hicieron cosas igualmente heroicas que nunca fueron registradas. Nunca fueron reconocidas. Nunca fueron recordadas más allá de sus familias inmediatas. La historia de Consuelo representa todas esas historias. Todas esas enfermeras. Todas esas noches bajo bombardeo. Todos esos pacientes salvados. Toda esa valentía que se convirtió en rutina porque era necesaria. El maletín médico que Consuelo llevó durante la guerra sobrevivió. Ella lo mantuvo después de su desmovilización. Cuero marrón gastado, manchado, desgastado, pero funcional. Lo usó durante sus primeros años trabajando en Los Ángeles. Eventualmente lo reemplazó con uno más nuevo, pero guardó el antiguo, en un armario, junto con su uniforme, sus medallas, sus recuerdos de guerra que rara vez compartió. Cuando murió, su familia donó el maletín al Museo Nacional de Historia Americana. Se exhibe ahora en la sección de Historia Militar. Una placa pequeña describe su propietaria. Enfermera Teniente Consuelo Hernández. Cuerpo de Enfermeras del Ejército. Estrella de Plata. Salvó 23 vidas durante evacuación bajo fuego. Anzio, Italia. 14 de febrero de 1944. Visitantes pasan. Leen la placa.
Miran el maletín. Intentan imaginar cómo 8 kilos de equipo médico salvaron 23 vidas. Intentan imaginar corriendo de regreso a un hospital en llamas. Intentan imaginar cubrir con su cuerpo a desconocidos mientras la artillería explotaba. No pueden, porque la imaginación tiene límites. La realidad de combate excede esos límites. Solo los que estuvieron allí entienden realmente. Consuelo entendió. Vivió con ese entendimiento durante 54 años después de la guerra. Nunca habló públicamente sobre Anzio hasta 1994, 50 años después. Un periodista la entrevistó para un artículo sobre enfermeras de la Segunda Guerra Mundial. Le preguntó qué recordaba sobre el 14 de febrero de 1944. Consuelo pensó durante mucho tiempo antes de responder. Recuerdo pensar que no teníamos suficiente tiempo, que las matemáticas no funcionaban, que no podíamos evacuar a todos antes del impacto directo. Pero también recuerdo decidir que las matemáticas no importaban, que intentaríamos de todos modos, que salvaríamos a todos los que pudiéramos, incluso si eso significaba morir intentándolo. Las matemáticas decían que era imposible. Salvados a todos de todos modos. Supongo que eso significa que a veces lo imposible solo significa difícil, y que si trabajas lo suficientemente duro, si te niegas a rendirte, si priorizas las vidas de otros sobre tu propia seguridad, lo imposible se vuelve posible. Ese es el trabajo de una enfermera. Hacer posible lo imposible. Un paciente a la vez. Eso es la historia. Una enfermera mexicano-americana. Un maletín médico. 23 pacientes. Un hospital bombardeado. 90 minutos de evacuación bajo fuego. Decisiones imposibles. Matemáticas que no funcionaban. Órdenes desobedecidas. Valentía que se convirtió en rutina. Supervivencia contra probabilidades. Y al final, 23 hombres vivos que de otro modo habrían muerto. Eso es suficiente. Eso es todo lo que importa. Eso es lo que hace héroe a alguien. No medallas, no reconocimiento. Solo el simple acto de negarse a rendirse, de negarse a dejar a nadie atrás, de hacer el trabajo sin importar el costo. Consuelo Hernández hizo ese trabajo. Hizo posible lo imposible. Salvó 23 vidas. Una enfermera, un maletín, una noche en Anzio. Eso es la historia. Eso es suficiente.